Saludamos desde el estudio central de América Quito, Ramiro Díaz y Jorge Ñacato para hacer un análisis de un tema en particular que es la ley de extinción de dominios que está en proceso de tratamiento en la Asamblea Nacional. Pero dada la coyuntura, quiero empezar por el tema que concitó el interés el día de ayer de los ecuatorianos y de las organizaciones políticas. Un comunicado público emitido por el Partido Social Cristiano con firma de el doctor Pascual del Ciopo, que da cuenta aparentemente de que rechazan cualquier posible vinculación que haya tenido el Partido Social Cristiano en la designación del nuevo ministro de Economía, que es el economista Mauricio Pozo. ¿Por qué esa especie de aclaración del Partido Social Cristiano, doctor Cucalón? Le escuchamos. Buenos días. Muy buenos días, un gusto compartir con ustedes. Gracias por la oportunidad y un saludo cariñoso a todos los oyentes de esta distinguida radio. Esa declaración del presidente nacional del partido tiene como objetivo desvirtuar cualquier malentendido que actores políticos, entre los cuales está el expresidente Correa, traten de endilgar en el nombramiento del nuevo ministro de Finanzas alguna injerencia, imposición o algo por parte de nuestra agrupación política. El economista Mauricio Pozo es una persona seria, una persona experimentada, sí fue binomio presidencial en el año 2017 a mucha honra, creo que fue un muy buen candidato, expuso con claridad sus ideas. Una vez que terminó esa candidatura, él no ha hecho militancia partidista, él ha esgrimido sus tesis, sus posiciones de forma pública, como académico, como editorialista, y el gobierno ha decidido designarlo como ministro de Estado. Lo que a mí corresponde, lo que le puedo desear es éxitos en sus funciones, porque el éxito de él será los parabienes del país en funciones tan delicadas, nada más y nada menos que frente a la economía de un país. Es un hombre que tiene ya recorrido en materia económica, fue exministro de hecho del gobierno de Lucio Gutiérrez cuando tuvo un acercamiento directo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es su apreciación particular en ese contexto que le planteo? Qué pena que una persona de esos antecedentes, de ese compromiso, inclusive con esa vena social que tiene, sea ministro de Estado en un régimen ya no de transición, sino intrascendente, a 7 meses de salir. Creo, insisto, que va a ser un buen ministro, tiene los antecedentes para hacerlo, pero en el supuesto caso que no sea así y que sus posiciones ahora contraríen al interés público y al interés general de las grandes mayorías del pueblo ecuatoriano, con énfasis en los más pobres de la clase media, no tendré ningún empacho en criticar su gestión. Voy con el tema que le planteé en principio, doctor, la ley de extinción de dominios que está para segundo debate de la Asamblea Nacional y que se han hecho algunas observaciones en el primer debate, pero la pregunta es, ¿cuál es el objetivo central de este documento en época de pandemia cuando se dispararon muchos casos de corrupción? Convertirse en una herramienta eficaz para la lucha contra la impunidad que nos debe unir a todos. Es un proceso legal que va en contra no de las personas, sino de los bienes que tengan un origen espurio, ilícito, ilegal. Tiene como base el derecho comparado. Usted ha citado en el primer debate, se han hecho algunas sugerencias, observaciones a este importante procedimiento que, importante señalar, no solamente es para casos de corrupción, entre comillas, que tienen que ver con lo público, con el Estado, que tiene que ver con la concusión, el cohecho, el enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, peculado, entre otros. No. El tema de la extinción de dominio da inclusive para todo acto ilícito entre privados también. Así que todas las personas que no han podido justificar el origen de sus bienes, malos empresarios, personas que constitucionalmente no han pagado sus impuestos, que tienen vida de reyes y no los pueden justificar, pero no son funcionarios públicos tampoco. Puedo creer que solamente esto es para el sector público. Esta puede, con el respeto al debido proceso, puede constituirse en una herramienta eficaz e idónea
para que el Estado ecuatoriano recupere esos bienes sin perjuicio de las responsabilidades penales a que hubiera lugar por parte de las personas. Pero, doctor Cucalón, las leyes no son retroactivas y hay muchos casos que prácticamente ya están sentenciados, como el del expresidente Rafael Correa, y no se aplicaría o cómo se aplicaría un cobro si la ley no es retroactiva. A ver, vamos por partes. La ley de extinción de dominio o la extinción de dominio como tal sí existe, ¿no? Yeah. La extinción del dominio se da cuando una persona que está procesada y sus bienes han sido sujetos a una medida cautelar, llámese una incautación o una prohibición de enajenar, llega finalmente la sentencia en firme, debidamente ejecutoriada, y esos bienes pasan a ser propiedad, en este caso del pueblo, del Estado, y se extingue el dominio que tiene la persona natural. O sea que sí existe como tal. Que la persona no tenga los bienes, se presupone que los tiene, no los tiene, lo tienen bienes fungibles, ese es otro debate. Pero sí existe la extinción del dominio. De hecho, la mejor forma de extinguir el dominio es agilitar y apurar la ejecución de la sentencia. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia o el aporte de esta ley individual, si cabe la palabra extinción del dominio? Esto es sin perjuicio de la ejecución de las sentencias. Y este es un proceso que va contra el bien, no contra la persona, lo cual tiene algunos aspectos positivos porque es público y notorio y se puede demostrar en un proceso, respetando las reglas, obviamente, constitucionalizando el proceso de que esos bienes son mal habidos o ilícitos. Mal aplicado este principio, que es un proceso por separado, también podría atentar contra garantías, porque alguien podrá decir, tienen que probarme la ilicitud, no yo probar que es ilícito cuando yo soy inocente y a mí no se me ha acusado de nada. Me están diciendo que la casa es mala vida, pero yo no tengo ningún proceso por defraudación tributaria, por peculado o por enriquecimiento ilícito. Reitero, ¿se puede hacer en la actualidad? Sí, contra sentencia ejecutoriada. La variante ahora ágil es ir a cuerda separada en un proceso reglado, obviamente, contra bienes que no puedan ser justificados, tanto de personas que ejerzan o hayan ejercido funciones públicas, como también en el ámbito del sector privado. Doctor, muy buenos días. Si bien es cierto, ya existe esta posibilidad de enajenar bienes, pero también en qué medida esta ley va a garantizar que estos bienes sean luego utilizados de forma adecuada por el Estado, porque ya se dieron grandes propiedades en procesos anteriores que luego fueron desmantelados y que a la final no tuvo ningún valor para el Estado como tal. Importante su reflexión, porque el ECOR ya tiene estos antecedentes. Por ahí, a finales del año pasado, a la Asamblea se le acusó de que no se quiso aprobar la incautación de bienes por corrupción. No sé si ustedes se acuerdan, algunas veces en la radio he tenido que aclarar de que la incautación ha existido desde las calendas griegas. Siempre ha existido, señores, como medida cautelar, en casos de corrupción, en casos de narcotráfico, que son los que usted ahorita está mencionando. El Estado tiene muy mala experiencia en incautación de bienes y en mantenimiento de los mismos. Ha sido foco de otros actos de corrupción, por así decir. La lógica sería de que estos bienes, y principalmente los recursos, no solamente los bienes inmuebles o bienes muebles, los recursos recuperados por esta vía directamente, sin esperar a las sentencias ejecutoriadas de culpabilidad penal de una persona, sean inmediatamente puestos a la venta para que el Estado no los administre y esos recursos sirvan para resarcir el grave perjuicio que ha tenido la sociedad por estos actos ilícitos al margen de la ley, etcétera. Que se queden con la administración, más allá que en un momento tienen que hacerlo, como el suyo ahorita lo hace Inmobiliar, por poner un ejemplo, y en el caso de las drogas era el concepto. No sé si ustedes se acuerdan. Obvio que hay un momento en que entre que se da la incautación y la venta que el Estado tiene que tomar esos bienes. Pero lo lógico sería que el Estado no los administre a perpetuo como ha hecho, por ejemplo, los bienes incautados del año 2008 de la banca, el famoso tema de la familia Isaías. Miren cómo han terminado.
una acción que puede ser inclusive de carácter legítima de resarcimiento, mal operada por el Estado, que es un pésimo administrador. Abogado, ¿cómo se aplicaría esta ley de aprobarse ya en segundo debate en lo que se refiere a recursos económicos en cuentas en paraísos fiscales? Justamente recordemos que más allá de que sean paraísos fiscales o no paraísos fiscales, aquí lo que se busca es el origen lícito o ilícito de los recursos, no dónde están depositados. Ese no es el debate. Usted puede tener recursos de origen trucho, ilícito, en un banco en el Ecuador abierto de forma legal. Entonces, no nos desviemos en ese tema. Es el origen del recurso, no el destino. En lo que refiere a si están depositados, sean offshore, sea en paraísos fiscales o en cuentas debidamente registradas en el extranjero, para eso deben existir, de suyo existen, los respectivos convenios de cooperación entre las respectivas fiscalías a nivel general. Ahora cada vez más difícil esconder dinero sucio, valga la aclaración. Esta normativa alcanza también a los testaferros, que es la figura que utilizan los corruptos, doctor. Justamente ese es el tema. Hacia eso va también dirigido. Personas que no tienen ninguna actividad económica, personas que uno puede ver el registro del Servicio de Rentas Internas, no tributan impuestos a renta, no tienen actividad inclusive de pago de IVA, no tienen impuesto a la salida de divisas, etcétera, y de repente aparece que tienen casas de $1 millón, tienen varios carros por $500,000, hacia eso van. ¿Cómo pueden tener esos bienes registrados a su nombre si no tienen actividad económica? Y aprovecho, ya que estamos en época electoral y que hay este antecedente del caso denominado soborno, originalmente llamado arroz verde, el tema del financiamiento electoral, que sea para todos, que haya servido esta experiencia para que la impunidad no campee. ¿Cómo es posible, y esto se ha dado a lo largo de los años, personas que no generan tributos, personas que no generan renta, de repente aparecen como donantes de campaña, registrados inclusive, no digamos los no registrados, que es la mayoría, como registrados por $50,000, $60,000, personas que no tienen cómo causarlos, cómo es que los van a donar. Entonces, este es un claro ejemplo de que si hay voluntad, ya sin pretexto de falta de norma, pero si hay voluntad de la justicia, voluntad de la sociedad entero, sin temor ni favor, no porque son mis amigos, no los digo, pero sí acuso al que está al frente, de todos los partidos políticos, agnados y cognados, de que el imperio de la ley prevalezca. Con eso me quedo, mi estimado doctor. Esperamos entonces el segundo debate y su aprobación. Le agradezco por haber atendido este llamado. Muy buenos días. A ustedes, como siempre, muchas gracias. Gracias al doctor Henry Cucalón. Él es asambleísta del Partido Social Cristiano y integrante de la Comisión Legislativa de Justicia y Estructura del Estado.